¿Cuántas veces has evitado mirar hacia adentro porque no sabías si podrías lidiar con lo que encontrarías allí? Todos llevamos partes de nosotros mismos que preferimos ignorar, emociones, deseos y recuerdos que no parecen encajar con la imagen que queremos proyectar al mundo. Sin embargo, esas partes no desaparecen. Se esconden, esperando un momento de silencio o vulnerabilidad para manifestarse. ¿Qué son esas sombras que llevamos dentro? Son más que rasgos reprimidos o errores del pasado. Son fragmentos de nuestra propia identidad que, por miedo o vergüenza, rechazamos, como una casa con un sótano que evitamos abrir. Vivimos cargando historias no exploradas que moldean nuestras decisiones, pensamientos y relaciones. Carl Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que haremos aquí. Arrojar luz sobre esas partes que solemos mantener en la oscuridad, no para eliminarlas, sino para entenderlas y quizá aceptarlas. Porque enfrentar nuestra propia sombra no es una lucha, sino una oportunidad de autodescubrimiento. ¿Y tú? ¿Qué guardas en las partes más silenciosas de tu ser? Imagina una maleta guardada en el sótano de una casa. Está allí, olvidada, acumulando cosas que preferimos no enfrentar, fotos antiguas, objetos rotos, pedazos de historias que no queremos contar. Así es la sombra dentro de nosotros, un espacio donde escondemos todo lo que juzgamos inadecuado, feo o no deseado. Pero, al igual que el sótano sigue siendo parte de la casa, la sombra sigue siendo parte de lo que somos. Aunque no queramos admitirlo, la sombra, según Carl Jung, es la parte de nuestra personalidad que no queremos ser. Comienza a formarse en la infancia, en ese momento en que nos damos cuenta de que no todo lo que somos o hacemos es bien visto por los demás. Tal vez te regañaron por mostrar ira, por llorar demasiado, o incluso por ser demasiado curioso. Poco a poco, aprendemos lo que es aceptable, lo que merece estar en la sala de estar de nuestra personalidad, y empujamos el resto a ese sótano. ¿Te has dado cuenta de lo incómodo que puede ser ver a alguien expresando su enojo de manera abierta? Esa sensación de ¿cómo se atreve a actuar así? Podría decir mucho más sobre ti que sobre esa persona. Tal vez sea un reflejo de la ira que tú mismo reprimes. La sombra se manifiesta de esa manera, proyectándose en los demás y molestándonos, precisamente porque nos recuerda aquello que no queremos ver en nosotros mismos. ¿Será que los comportamientos que criticas en otros están, en realidad, señalando algo que prefieres evitar en ti mismo? Eso es la sombra, un reflejo silencioso, incómodo y a veces aterrador de lo que realmente somos. No es algo que creamos conscientemente, al contrario, es una acumulación de capas, cada regaño, cada crítica, cada expectativa social que moldeó la imagen que mostramos al mundo. Y sin embargo, todo lo que empujamos al sótano sigue allí, esperando el momento de ser redescubierto. Reconocer tu propia sombra es como bajar a ese sótano oscuro y polvoriento de la metáfora anterior. Al principio, dudas, temiendo lo que puedas encontrar, pero cuando enciendes la linterna, empiezas a notar que el caos no es tan aterrador como parecía. Es desafiante, sí, pero también liberador. Al fin y al cabo, ¿cómo organizar algo que ni siquiera sabes que está ahí? La sombra no grita, susurra. Uno de sus métodos favoritos para llamar tu atención son las emociones intensas, esas reacciones que parecen desproporcionadas. ¿Conoces ese momento en el que te enfadas con alguien por algo pequeño, pero la emoción parece mucho mayor que la situación, o esa envidia que aparece de repente y que intentas ignorar? Esos son rastros de la sombra. Prueba este ejercicio sencillo. Piensa en 3 situaciones recientes que te irritaron profundamente. Puede ser ese compañero de trabajo que parece querer controlarlo todo, ese amigo que no deja de presumir, o incluso alguien en internet que publicó algo que te indignó. Ahora, pregúntate, ¿por qué esto me molestó tanto? Muchas veces, lo que juzgamos en los demás es un reflejo de lo que reprimimos en nosotros mismos. Reconocer tu sombra es el primer paso para integrar esas partes escondidas. ¿Es incómodo? Sin duda. Pero también es un acto de valentía. Ignorar esas señales es como caminar por una casa llena de espejos rotos. Intentas no mirar,
pero siguen reflejando fragmentos distorsionados de lo que eres. Incluso nuestros sueños pueden ser aliados en este proceso. Imagina esa pesadilla en la que un monstruo te persigue o estás perdido en un laberinto. Estos símbolos, aparentemente caóticos, son expresiones de la sombra tratando de comunicarse contigo. Y si, en lugar de huir, le preguntaras a ese monstruo qué quiere mostrarte, ahora piensa, ¿qué pasaría si enfrentaras directamente aquello que intentas esconder? Puede ser incómodo, sí, pero es como encender la linterna en el sótano. Solo con luz podemos organizar lo que estaba perdido en la oscuridad. Todos llevamos un monstruo dentro. No es ese ser grotesco que describen las historias de terror, sino una fuerza poderosa que a menudo ignoramos por miedo a lo que pueda hacer. Pero aquí hay una verdad incómoda. Huir de ese monstruo es como abandonar una fuente de energía inexplorada. Puede ser aterrador, pero también guarda tesoros valiosos. Piensa en personajes como Hulk. El gigante verde representa la ira reprimida, ese lado incontrolable que Bruce Banner intenta suprimir. Sin embargo, es ese mismo Hulk quien salva el día, mostrando que incluso las partes que tememos de nosotros pueden ser nuestras mayores aliadas. ¿Y qué tal el simbionte Venom en el universo de Spider-Man? Peter Parker solo encuentra equilibrio cuando reconoce tanto los peligros como la fuerza de esa entidad oscura. Jung llamaba a este proceso individuación, integrar la sombra para volverse completo. Imagina cómo sería ignorar tu creatividad, tu pasión o tu valentía solo porque esas cualidades provienen de un lugar que no comprendes completamente. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces el miedo a fallar te ha impedido crear algo nuevo? ¿O el temor a parecer vulnerable te ha alejado de conexiones profundas? Los mitos antiguos también cuentan esta historia de forma simbólica. Piensa en el dragón que guarda el tesoro. Es aterrador, peligroso, pero para alcanzar el oro es necesario enfrentarlo. ¿Y si el monstruo que tanto temes fuera, en realidad, el guardián de tu mayor potencial? ¿Cómo lo tratarías? Enfrentar ese lado oscuro no significa dejarlo suelto y sin control. Significa entenderlo, escucharlo y aprender a usarlo de manera consciente. Es tener el valor de dialogar con lo que te asusta en lugar de simplemente huir, al fin y al cabo. Ignorar al monstruo dentro de ti es renunciar a la oportunidad de descubrir de lo que realmente eres capaz. La sombra no vive solo dentro de nosotros. También se refleja en nuestras relaciones e interacciones sociales, a menudo sin que nos demos cuenta. Es como si lleváramos un espejo empañado a donde sea que vayamos, proyectando en los demás aquello que evitamos enfrentar en nosotros mismos. El problema, esa proyección genera conflictos que podrían evitarse si miráramos con más honestidad hacia nuestro interior. ¿Cuántas veces has etiquetado a alguien como controlador o egoísta sin preguntarte si, tal vez, esas características también están presentes en ti de alguna manera? Imagina un entorno laboral. Por ejemplo, esa persona que consideras mandona podría estar expresando un comportamiento que tú reprimes, como el deseo de tomar decisiones y liderar. Lo que nos molesta en los demás a menudo revela lo que estamos negando en nosotros mismos. Esta dinámica es tan antigua como la humanidad. Jung describió la proyección como un mecanismo inconsciente que traslada nuestros conflictos internos hacia el exterior. Es como pelear con un reflejo en el espejo, sin darte cuenta de que el origen de la imagen está dentro de ti. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse si reconocemos que, a veces, no estamos enfrentando al otro, sino a partes nuestras que nos resistimos a aceptar? Y no solo ocurre a nivel personal, como sociedad, también proyectamos nuestra sombra de manera colectiva. Los prejuicios, por ejemplo, a menudo nacen de miedos e inseguridades no reconocidos. Es más fácil señalar al otro que admitir que aquello que criticamos refleja nuestras propias sombras culturales. Si reconocemos estas proyecciones, podemos transformar nuestras relaciones. En lugar de juzgar, podemos preguntarnos, ¿qué dice esto sobre mí? Al limpiar el espejo empañado, podemos ver a los demás y a nosotros mismos con más claridad. Tal vez al final, los conflictos que creamos afuera sean solo un reflejo de las batallas que aún no hemos resuelto dentro. La sombra no tiene que ser tu enemiga. Al contrario, puede ser una guía poderosa en el camino del autoconocimiento. Pero para ello,
es necesario cambiar la forma en que la percibimos, no como algo que debemos combatir, sino como una parte nuestra que merece ser escuchada y comprendida. Es en ese momento cuando la sombra deja de ser un peso y se convierte en una aliada. Piensa en ella como una figura sentada a tu lado, tal vez con un semblante serio, tal vez con una expresión de dolor o rabia. Si pudieras conversar con esa parte de ti mismo, ¿qué te diría? Intenta escribir una carta a tu sombra, imaginando lo que le gustaría expresar y, lo más importante, lo que puedes aprender de ella. Ignorar la sombra puede ser peligroso, como nos enseña la historia del Door, Jekyll y el Ser, Hyde. Al intentar reprimir por completo su lado oscuro, el Door, Jekyll crea un monstruo incontrolable, pero aquí está la gran lección. Lo que evitamos siempre encuentra una manera de manifestarse. Integrar la sombra es un acto de equilibrio, un reconocimiento de que también contiene cualidades que podemos redirigir hacia algo positivo. Imagina que tu sombra guarda una fuerza que aún no has explorado. Tal vez sea el valor para tomar postura en situaciones difíciles o la creatividad que temes usar por miedo al juicio de los demás. Y sí, en lugar de temerla, la acogieras, no como una debilidad, sino como un potencial esperando ser descubierto. Transformar la sombra en aliada es, sobre todo, un acto de aceptación. Es escuchar sus mensajes y redirigirlos hacia algo constructivo. En lugar de huir, pregúntate, ¿qué estás intentando enseñarme? Cuando dejas de ver la sombra como una enemiga, se convierte en un puente hacia la libertad y hacia una versión más completa de ti mismo. Enfrentar lo que temes de ti mismo no tiene que ser un viaje solitario o desorientador. Hay herramientas prácticas que pueden ayudarte a traer claridad y equilibrio a este proceso, transformando la oscuridad en comprensión. Es como explorar un mapa. Sabes que el camino puede ser desafiante, pero con las herramientas adecuadas, la travesía es posible. Una de las prácticas más efectivas es el journaling. Imagina que estás escribiendo para alguien que nunca te ha conocido. Un extraño curioso y sin prejuicios dispuesto a escucharte. Registra momentos en los que te sentiste vulnerable, enojado o incluso asustado. Pregúntate, ¿qué dice esta situación sobre mí? ¿Qué parte de mí estoy intentando esconder? Escribir no solo organiza tus pensamientos, sino que también te ayuda a identificar patrones y mensajes que antes estaban ocultos. Otra técnica poderosa es la meditación. No tiene que ser algo complejo ni largo. Simplemente siéntate en silencio. Observa tus pensamientos y emociones sin intentar controlarlos. Puede ser incómodo al principio, pero este espacio de observación te permite ver tu sombra sin juicio, como un explorador curioso en un territorio nuevo. Si te gusta usar tu imaginación, prueba la técnica de imaginación activa propuesta por Jung. Cierra los ojos y visualiza tu sombra como una figura o forma. Pregunta qué desea, qué teme y cómo puede ayudarte. ¿Te parece extraño? Quizás. Pero muchas personas encuentran respuestas sorprendentes al darle voz a estas partes ocultas. ¿Qué tal un ejercicio práctico? Escribe una carta a la versión de ti mismo que más te incomoda. Puede ser ese yo que se siente débil, inseguro o incluso agresivo. Expresa lo que sientes hacia esa parte de ti. Y luego, lee la carta como si fueras alguien tratando de entenderte. Es un proceso que requiere honestidad, pero puede revelar capas de ti mismo que ni siquiera imaginabas. Al final, la sombra no es un enemigo, sino un maestro. Con paciencia y disposición, puedes convertir aquello que temes en una fuente de aprendizaje y transformación. Ignorar la sombra puede ser peligroso, como nos enseña la historia del Deritre. Jekyll y el Ser, Hyde. Al intentar reprimir por completo su lado oscuro, el Dr. Jekyll crea un monstruo incontrolable. Pero aquí está la gran lección. Lo que evitamos siempre encuentra una manera de manifestarse. Integrar la sombra es un acto de equilibrio, un reconocimiento de que también contiene cualidades que podemos redirigir hacia algo positivo. Imagina que tu sombra guarda una fuerza que aún no has explorado. Tal vez sea el valor para tomar postura en situaciones difíciles, o la creatividad que temes usar por miedo al juicio de los demás. Y si, en lugar de temerla, la acogieras, no como una debilidad, sino como un potencial esperando ser descubierto,
Transformar la sombra en aliada es, sobre todo, un acto de aceptación. Es escuchar sus mensajes y redirigirlos hacia algo constructivo. En lugar de huir, pregúntate, ¿qué estás intentando enseñarme? Cuando dejas de ver la sombra como una enemiga, se convierte en un puente hacia la libertad y hacia una versión más completa de ti mismo. Enfrentar lo que temes de ti mismo no tiene que ser un viaje solitario o desorientador. Hay herramientas prácticas que pueden ayudarte a traer claridad y equilibrio a este proceso, transformando la oscuridad en comprensión. Es como explorar un mapa. Sabes que el camino puede ser desafiante, pero con las herramientas adecuadas, la travesía es posible. Una de las prácticas más efectivas es el journaling. Imagina que estás escribiendo para alguien que nunca te ha conocido. Un extraño curioso y sin prejuicios dispuesto a escucharte. Registra momentos en los que te sentiste vulnerable, enojado o incluso asustado. Pregúntate, ¿qué dice esta situación sobre mí? ¿Qué parte de mí estoy intentando esconder? Escribir no solo organiza tus pensamientos, sino que también te ayuda a identificar patrones y mensajes que antes estaban ocultos. Otra técnica poderosa es la meditación. No tiene que ser algo complejo ni largo. Simplemente siéntate en silencio, observa tus pensamientos y emociones, sin intentar controlarlos. Puede ser incómodo al principio, pero este espacio de observación te permite ver tus sombras sin juicio, como un explorador curioso en un territorio nuevo. Si te gusta usar tu imaginación, prueba la técnica de imaginación activa propuesta por Jung. Cierra los ojos y visualiza tu sombra como una figura o forma. Pregunta qué desea, qué teme y cómo puede ayudarte. Te parece extraño quizás, pero muchas personas encuentran respuestas sorprendentes al darle voz a estas partes ocultas. ¿Qué tal un ejercicio práctico? Escribe una carta a la versión de ti mismo que más te incomoda. Puede ser ese yo que se siente débil, inseguro o incluso agresivo. Expresa lo que sientes hacia esa parte de ti y luego lee la carta como si fueras alguien tratando de entenderte. Es un proceso que requiere honestidad, pero puede revelar capas de ti mismo que ni siquiera imaginabas. Recuerda, el mayor miedo que tenemos es a nosotros mismos, pero enfrentarlo es el primer paso hacia la libertad. Enfrentar la sombra no es un acto de confrontación, es una invitación a conocer quién eres realmente. La sombra no solo trata de emociones reprimidas o aspectos de nosotros que evitamos, también es una fuente inmensa de creatividad. Muchos artistas, escritores y músicos han encontrado en sus partes más oscuras la inspiración para crear obras que han tocado profundamente a otras personas. Es en el dolor, los miedos y las dudas donde a menudo surgen las ideas más poderosas. Piensa en Sylvia Plath, quien transformó sus luchas internas en poesía, o en Van Gogh, cuya intensidad emocional plasmó en cuadros que todavía hoy nos conmueven. Estos artistas se sumergieron en sus abismos personales y trajeron a la superficie una belleza que quizá nunca habría existido sin ese enfrentamiento con sus sombras. Pero no necesitas ser un artista consagrado para usar la sombra en tu proceso creativo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus frustraciones o inseguridades podrían transformarse en algo significativo? Un dibujo que capture un sentimiento difícil de explicar, una canción que refleje un momento vulnerable, o incluso una historia que dé forma a tus miedos. Crear es dar voz a lo que de otra manera permanecería atrapado dentro de ti. ¿Qué tal probar algo ahora mismo? Toma papel y lápiz y dibuja o escribe sobre algo que te asusta o incomoda. No te preocupes por el resultado. Aquí el objetivo no es la perfección, sino la expresión. Imagina que tu sombra guía este proceso, mostrándote lo que quiere que veas. Cuando transformas el dolor en arte, algo mágico sucede. Deja de ser un peso y se convierte en un medio de conexión. Tu vulnerabilidad, expresada creativamente, puede tocar a otras personas y al mismo tiempo ayudarte a comprenderte mejor. Entonces, si pudieras transformar tu dolor, tus miedos o tus dudas en arte, ¿cómo se verían? Tal vez sea el momento de descubrirlo. Aceptar la sombra es como abrir la puerta de una prisión en la que te encerraste sin darte cuenta. Es el momento en el que dejas de gastar energía tratando de esconder lo que no quieres que otros
o incluso tú mismo, vean, cuando esto sucede, surge una sensación casi desconocida. Libertad. Piensa en cuántas veces has intentado parecer perfecto, tal vez en el trabajo, fingiendo tener todo bajo control, o en tus relaciones, ocultando tus inseguridades para no parecer vulnerable. Este esfuerzo constante es agotador, ¿verdad? Al aceptar tu sombra, dejas atrás la necesidad de enmascarar tus imperfecciones y permites que formen parte de quién eres, sin vergüenza ni culpa. Y esto no significa glorificar tus defectos o dejar que tus emociones reprimidas tomen el control. Aceptar la sombra es, en realidad, reconocer que no necesitas ser perfecto para ser completo. Cuando abrazas tus fallas, algo increíble sucede. Las personas a tu alrededor también se sienten más cómodas siendo ellas mismas. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido alivio al darse cuenta de que no está solo en sus imperfecciones? Aceptar la sombra es como soltar una mochila llena de piedras que ni siquiera sabías que llevabas encima. Imagina cuánta de tu energía se gasta tratando de esconder algo que, en realidad, podría liberarte. Y más aún, cuando dejas de luchar contra ti mismo, descubres una paz que no depende de la aprobación de los demás. No eres solo luz. Y eso no es un problema. Es lo que te hace humano. Cuando entiendes esto, ya no hay nada que ocultar. Descubres que la verdadera fuerza proviene de ser quien eres en tu totalidad, sin miedo a mostrar tanto tu luz como tu oscuridad. Es curioso cómo, en la búsqueda de la felicidad, a menudo ignoramos las partes de nosotros mismos que consideramos incómodas. Creemos que, para ser felices, debemos eliminar lo que es difícil, doloroso o sombrío. Pero la verdad es que ignorar la sombra crea un vacío. Es como intentar plantar flores en un terreno incompleto, sin aceptar toda la tierra. La belleza nunca florece por completo. Piensa en esa persona que parece tenerlo todo. Éxito, estatus, estabilidad, por fuera, parece feliz, pero por dentro siente un vacío que no logra llenar. Muchas veces, esto ocurre porque la felicidad que busca está desconectada de su esencia. Puede estar persiguiendo ideales impuestos por otros o tratando de escapar de partes de sí misma que no quiere aceptar. La verdadera felicidad no proviene de ignorar nuestras sombras, sino de integrarlas. Cuando aceptas todas las partes de quien eres, las buenas, las difíciles y las que aún no comprendes del todo, surge un sentido de plenitud. Es como darse cuenta de que, para que una canción sea hermosa, necesita tanto las notas altas como las bajas. Entonces pregúntate, ¿será que la felicidad que buscas está precisamente en aceptar aquello que temes enfrentar? Al hacerlo, descubrirás que tu sombra no es un obstáculo para tu felicidad, sino un portal hacia una vida más auténtica y significativa. La felicidad no trata de vivir sin sombras, trata de aprender a caminar con ellas, entendiendo que son una parte esencial de quién eres, y cuando lo haces, te das cuenta de que no necesitas ser perfecto para ser feliz, solo necesitas ser completo. La vida es una danza constante entre la luz y la sombra. Así como el día necesita de la noche para existir, nosotros también necesitamos nuestras dualidades para ser completos. Aceptar esta verdad es entender que no estamos definidos solo por lo que mostramos al mundo, sino también por lo que llevamos en silencio dentro de nosotros. La luz, con toda su claridad y brillo, nos da dirección, representa nuestras virtudes, talentos y todo lo que queremos cultivar. Pero la sombra, aunque menos evidente, es igualmente esencial. Es la noche que nos permite descansar, la oscuridad que nos hace valorar la llama, el contraste que da profundidad a nuestras historias. Pregúntate a ti mismo, ¿quién serías si no tuvieras miedo de tu sombra? Tal vez alguien un poco más libre, más humano, más auténtico. Al fin y al cabo, cuando dejamos de huir de lo que tememos, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en eliminar lo que es difícil, sino en aprender a coexistir con ello. El camino de la luz y la sombra no se trata de elegir entre una u otra, se trata de aceptar que ambas son parte de ti, como dos caras de la misma moneda. Al enfrentar tu sombra, no solo descubres quién eres, sino también de lo que eres capaz. Enfrentar lo que temes de ti mismo es el primer paso para descubrir tu verdadera fuerza y,
Al final, es ese equilibrio entre luz y sombra lo que te convierte en alguien completo y extraordinariamente humano. Si llegaste hasta aquí, tengo algo importante que decirte. Primero que nada, quiero agradecerte por dedicar tu tiempo a seguir este contenido. Es gracias a personas como tú que encuentro la fuerza y la motivación para seguir explorando y compartiendo estos temas tan profundos. Recibir comentarios en los que veo reflexiones, preguntas e incluso cómo el contenido resonó contigo, es algo que me llena de gratitud. Saber que, de alguna manera, este trabajo toca a alguien y aporta algo positivo, le da sentido a todo esto. No siempre es fácil. En el camino, encuentro críticas que me ayudan a mejorar, pero también palabras duras que, a veces, pesan. Aún así, quiero que sepas que todo lo que hago aquí es con mucho amor y con las mejores intenciones, porque, en el fondo, lo que deseo es ayudar, inspirar y quizás abrir puertas hacia nuevas perspectivas. Cuando te tomas un momento para compartir algo amable, para conectar conmigo y con lo que presento, no solo estás valorando mi trabajo, me estás mostrando que tampoco estoy solo en este viaje. Así que, muchas gracias. Es por personas como tú que sigo aquí. Gracias por existir y por ser parte de esto. Espero que este contenido te haya ayudado de alguna manera, y si es así, quiero que sepas que el mérito también es tuyo. Juntos crecemos.